Una vez más, hermanos, buenas tardes. Estamos aquí en este servicio virtual. Ya es necesario que la casa de nuestro Dios se abra para que podamos gozarnos, deleitarnos, hermanos, en las alabanzas a nuestro Dios, de venir aquí al frente y decirle gracias, Señor, porque durante meses tú has sido con nosotros. Y a veces, hermanos, cuando no tenemos aquello que deseamos, viene el desánimo, viene la tristeza, viene el dolor, viene el llanto, la amargura. Y no sé cuántos de ustedes, hermanos, sientan esto que les voy a decir. Dice la Escritura que es mejor un día dentro de sus atrios que 1000 fuera de ellos. Pero también dice, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. ¿Por qué, hermanos? Porque estos dos textos traen gozo, alabanza, adoración y un deseo inmenso, hermanos, por venir a adorar a nuestro Dios. Cuando estamos, hermanos, en crisis, nos sentimos desesperados, nos sentimos inútiles, nos sentimos fuera de todo balance. Hay crisis, hermanos, en nuestras vidas que nosotros no podemos evitar. Y esta crisis que estamos pasando, hermanos, es una de ellas. No podemos evitar esta situación, hermanos. Y aunque no las provocamos nosotros, sí nos afectan. Hemos tenido que estar aislados de nuestros seres queridos, de nuestras amistades, de nuestro trabajo durante ya muchos meses. Y esto nos afecta, hermanos. Y sin embargo, en las crisis, hermanos, no todo es malo. Veámoslo desde este punto de vista. Durante estos meses, hermanos, hemos tenido más tiempo para adueñarnos de la palabra de nuestro Dios. Hemos tenido más tiempo, hermanos, para poder escudriñar su palabra y conocer ese Dios que aparentemente está oculto en estas páginas. Digo aparentemente porque no está oculto. Porque desde el mismo principio dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y ahí aparece Dios. En esa actitud de crear, creó Dios los cielos y la tierra. Y la creó para un propósito, para que usted y yo vivamos en ella. Y seamos los mayordomos de toda esta bella creación que desgraciadamente hemos destrozado. Por eso, hermanos, en la crisis no todo es malo, sino que de ella tenemos que buscar cuáles son los beneficios que trae para que podamos estar alertas y a la vez también poder ser bendición para nosotros y para otros. Pero para esto, hermanos, tenemos que vivir con esperanza. Durante estos meses, hermanos, no he querido tomar otros temas, sino esperanza, ánimo, gozo, felicidad, porque sé, hermanos, cómo nos estamos sintiendo. Por otro lado, hermanos, dentro de las cosas buenas que podemos encontrar en las crisis, es que nos ayudan a hacer un recuento de nuestras vidas
y arreglar aquello que no nos habíamos dado cuenta que eran puntos débiles en cada uno de nosotros. Y yo me pregunto, hermanos, ¿cuáles son los puntos débiles de cada uno de ustedes? ¿O si han pensado en esos puntos débiles de cada uno de ustedes? Cuando estaba preparando este mensaje, hermanos, yo mismo me puse a meditar, a reaccionar. ¿Cuáles son mis puntos débiles, hermanos? Y les voy a decir uno que ustedes lo conocen muy bien. Y creo que es mi punto más débil. La facilidad con la que me enojo. Y grito, y apelo, y digo, y a veces sin querer, hermanos, lastimo a las personas. Porque no piensan igual que yo. Ese es mi punto débil, el más débil que yo puedo tener. Si ponemos, hermanos, nuestra esperanza en Dios, Dios nos pondrá en terreno firme para que no tropecemos. ¿Qué quiero decir con esto? Que al haber meditado en esto, cuáles son mis puntos débiles y cuál es mi punto más débil, yo lo que tengo que hacer, hermanos, es doblar mi rodilla una y otra y otra y otra vez y decirle: Señor, quítame este carácter tan explosivo que tengo. Porque no puedo estar así, Señor, porque te ofendo a ti, ofendo a mis hermanos y me ofendo a mí mismo. Ofendo a Dios porque cuando yo a ustedes los lastimo, estoy lastimando a mi prójimo y entonces no los estoy llamando como amo a mi Dios. Y cuando yo los lastimo a ustedes, hermanos, es porque yo mismo no me estoy amando. Y este es un problema, y un problema muy fuerte. Por eso, quiero que abran sus Biblias, hermanos. Creo que ya después de tanto tiempo sabemos que debemos de tener la Biblia a un lado de nosotros o en las piernas porque estamos sentados y estar prestos para abrir la palabra de Dios. Salmo 40 del 1 al 5. ¿Cómo? Sí, se los repito. Salmo 40 del 1 al 5. Mientras ustedes buscan, yo les voy a leer la última parte del Salmo 39 que dice de la siguiente manera, porque esto nos enlaza con el Salmo 40, hermanos, y dice de la siguiente manera el Salmo 39, del 12 y 13. Oye mi oración, oh Jehová, y escucha mi clamor. No calles ante mis lágrimas, porque forastero soy para ti y advenedizo, como todos mis padres. Déjame y tomaré fuerzas antes que vaya y perezca. Mire, oye mi oración. ¿A quién va dirigida? A Dios. Y dice, escucha mi clamor. No es una oración como la de Ana, que era íntima. Era una petición de Ana delante del Padre Celestial. Ana deseaba un hijo. Es un clamor. Y podemos decir estas palabras, hermanos, de manera diferente. Es decir, ponga el segundo renglón en primer término y el primero en segundo. Y entonces se oiría de la siguiente manera: escucha mi clamor y oye mi oración, oh Jehová. ¿Qué queremos decirle a Dios con esto? Señor, mira, yo te estoy gritando en mi desesperación. Señor, mira, yo te grito, Señor, en mi desesperanza, porque ya no soporto esta crisis. Y miren,
Espero que ya hayan abierto el Salmo, hayan encontrado, el Salmo 40, los versículos 1 al 5. Y miren lo que dice el salmista. Pacientemente esperé a Jehová. Y lo voy a hacer, hermanos, con toda la calma del mundo, aunque se me vaya el tiempo. Pero espero que tengan ustedes paciencia. Y dice, pacientemente esperé a Jehová. Escucha mi clamor, Señor. Oye mi oración. Y luego dice, con paciencia he esperado tu respuesta, Señor. Y miren lo que sucedió. Y se inclinó Dios a mí y escuchó mi clamor. Y en respuesta me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, y puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Luego puso en mi boca un cántico nuevo, un cántico que es una alabanza a nuestro Dios. Y esto lo verán muchos y temerán, pero también llegarán a confiar en Jehová, en el Dios en el que yo creo. Y sigue diciendo el salmista, gozoso el hombre que puso su confianza en Jehová Dios. Dichoso el hombre que no mira a los soberbios, ni a los que se desvían tras la mentira. Porque Jehová ha aumentado todas sus maravillas para conmigo. Y mis pensamientos, y sus pensamientos, para con nosotros. Y estas maravillas y estos pensamientos no es posible contarlos ante ti, oh Dios. Porque si yo anunciara y hablara de ellos, no los puedo enumerar. Es lo que dice el salmista. Pero ¿qué decimos nosotros? ¿Qué hacemos nosotros? Por eso les decía yo, tenemos que poner nuestra esperanza en Dios. Y Él nos pondrá en terreno firme para que no tropecemos. Puso mis pies sobre peña. ¿Se acuerdan del canto La Peña de Oreb? Cristo es la peña de Oreb que está, ¿verdad? ¿Ya se acordaron? Sobre esa peña nos pone Dios. Por eso, hermanos, cada uno de nosotros debemos de entender que hay esperanza en medio de la crisis, de esta crisis que estamos viviendo. Crisis espiritual, crisis moral, crisis física, crisis económica, y ustedes pueden seguir enumerando todas las otras crisis que estén pasando. Pero hay esperanza en medio de esta crisis o de todas las crisis que estemos pasando. ¿Por qué? Porque en las crisis, hermanos, Dios se manifiesta. ¿Recuerdan lo que pasó ahí en el capítulo 9 del Evangelio de Juan? Un hombre ciego, de nacimiento. Su vida había sido una crisis. ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres? ¿Cuál es la respuesta del Señor? Ni este ni sus padres. Es para que Dios se glorifique a través de este hombre. Dios se quiere glorificar en las crisis a través de cada uno de nosotros. Muchas veces nos preguntamos por qué Dios permite que las crisis afecten su creación.
¿Cuántas veces en esta crisis le hemos dicho: Señor, si yo soy parte de tu creación, yo soy parte de tu familia, Señor, yo soy parte de tus hijos espirituales? Porque nosotros, Señor, somos el Israel espiritual. No solamente el mundo, hermanos, también nosotros como hijos de Dios entramos en crisis. Y la razón es muy sencilla, hermanos. Y van a decir: ay, pastor, no me diga eso. ¿Saben qué? A veces cuando estamos en crisis, hermanos, es porque Dios quiere ponernos como un ejemplo para los demás. Tú que tantas veces cuando no tenías crisis, cuando no estabas en una crisis, decías: es que Dios es bueno, es que Dios me ama, es que yo soy hijo de Dios. Ahora en la crisis muestra que verdaderamente eres hijo de Dios y que confías en el Dios que hizo los cielos y la tierra. Sé un ejemplo para los demás. Muéstrales el poder que hay en ti a través del Espíritu Santo de Dios. ¿Verdad que no hay crisis? El ejemplo, hermanos, que hemos leído en la palabra es claro. Los discípulos estaban tratando de encontrar una razón a la desgracia de este hombre, que este hombre estaba experimentando. Ciego de nacimiento, jamás había visto la luz, no sabía cómo era el cielo, no sabía cómo era el mar, no conocía la tierra, pero dentro de él había una crisis de fe. Y en esa fe el Señor le dio la vista. Y él era un ejemplo para los demás. Tanto que aquellos maestros de la ley dudaban de que fuera un milagro. Muéstrales en medio de la crisis que tú eres un milagro de Dios. No te ha faltado comida, no te ha faltado alimento, no te ha faltado salud. Pero te ha faltado encontrar al Dios que vive en este libro y no lo has podido encontrar. Dios, hermanos, no le teme a las crisis. Vayan allá a Mateo capítulo 8. Jesús, los pescadores estaban en medio de una crisis. La tempestad, el mar embravecido, la barca que parecía que se hundía y el Señor durmiendo en un cabezal con esa paz que solamente Dios nos puede dar. Maestro, maestro, ¿qué no ves que perecemos? Aquellos hombres estaban sin esperanza en medio de la crisis, cuando el Señor de la esperanza estaba ahí con ellos. Qué triste, hermanos, es vivir así, diciendo: creo en un Dios todopoderoso, pero actuando con temor, con miedo, en medio de las crisis. Ante las crisis, hermanos, nosotros nos amedrentamos, amedrentamos. Se me trabó la traba. Nos amedrentamos. Y esto, hermanos, es una reacción natural del ser humano. Es natural temer cuando se siente uno amenazado por una situación sobre la cual uno no tiene el control. Y entramos en crisis. Y la esperanza huye de nosotros. Más bien, la corremos a patadas. Porque no pensamos. Y en ese momento de crisis no pensamos que muchas veces hemos dicho: creo en un Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra.
y nos volvemos débiles y pusilánimes y temerosos. Jesús aprovechó el momento de una crisis de aquellos hombres para tomar un tiempo para descansar, mientras los discípulos, quienes habían perdido el control de la barca en la que navegaban, se afligían pensando en que iban a morir. ¿Cuántas veces nosotros en estos meses, hermanos, no hemos pensado que vamos a morir porque nos van a contagiar del COVID-19? Porque no salgo, porque me puedo contagiar. Y apenas me duele tantito la cabeza y ¡ay, es que ya tengo COVID! Y entramos en el miedo. La palabra de Dios, hermanos, nos dice que no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Tampoco se trata, hermanos, de acostarnos a dormir en las crisis y esperar que Dios haga lo necesario. No. Dios, hermano, nos da la sabiduría para salir de la crisis y esto nos hace descansar. Mire, vamos a tomar una mala interpretación del texto de Salmo 4:8. Todos no lo sabemos, pero hermanos, no apelemos a nuestra gran sabiduría bíblica. ¿Qué dice el Salmo 4:8? Y eso se los enseñamos a los niños en la escuela bíblica, en el hogar, y más cuando están pequeñitos todavía. ¿Sí saben qué dice? Sí, yo sé que algunos de ustedes lo saben. Es más, ya los escuché, porque ya lo dijeron. En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces estar confiado. Tenemos que comportarnos como niños, hermanos. Saber que Dios está a nuestro lado. Aquellos hombres curtidos en el mar perdieron la esperanza cuando el Señor de la esperanza estaba ahí recostado, durmiendo. ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué estaba haciendo Jesús? Estaba durmiendo. Imagínense el mar embravecido, las altas olas, la lluvia, tempestad, y el Señor estaba durmiendo. Ni aquel vaivén, hermanos, yo creo que lo estaba arrullando al Señor. ¿Saben qué me imagino? Al Señor hasta roncando, perdón por la interpretación insana, pero yo así me lo imagino, hasta roncando el Señor con el vaivén de las olas. Y van aquellos hombres y le dicen: Señor, Señor, que nos hundimos, ya no estés durmiendo, Señor. A veces, hermanos, el dolor es temporal. Hace unas semanas estaba yo muy mal de mi columna vertebral porque me contracturé. Y mírenme ahorita, hermanos. Hay personas, hermanos, que vemos los problemas como el final de nuestras vidas. Pero ese dolor, hermanos, no es para siempre. Miren lo que dice el salmista: pacientemente esperé a Jehová. ¿Cómo lo esperó? Con paciencia. No le exigió, no le reclamó. Él lloró con clamor, pero supo esperar con paciencia la respuesta del Señor. ¿Qué sucedió? El mismo salmista nos los dice:
Y Dios se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del lodo de la desesperación, del pozo de la desesperación y del lodo cenagoso. Fíjense, hermanos, qué hermoso es el Señor. Cuando nosotros perdemos la esperanza, cuando nosotros nos sentimos desesperados, cuando nosotros nos sentimos inútiles, viene Dios y con todo su amor nos saca de ese pozo angustioso y nos pone en lugar seguro. Cristo es la peña de Oreb que está brotando. ¿Qué más queremos, hermanos? ¿Qué más podemos desear en la vida que Dios esté a nuestro lado, al pendiente de nuestras propias necesidades? Que en los momentos de crisis Él está ahí, aunque aparentemente esté dormido. La enfermedad, la pobreza, las aflicciones del matrimonio, las aflicciones con los hijos, no son para siempre, hermanos. Y no son para siempre si nosotros sabemos poner nuestra confianza en Dios, el que tarde o temprano se hará cargo de nuestros problemas. Echa sobre Jehová tu carga y Él hará. Pero déjale tu carga. Señor, mira, yo no puedo con esta crisis. Si tú no me fortaleces, Señor, si tú no quitas mi miedo, ¿qué voy a hacer? Te entrego esta mi carga, Señor. El apóstol Pablo, por otro lado, hace un comparativo entre las aflicciones presentes y lo que el creyente experimentará en la gloria venidera. Dice Pablo, esto que estamos pasando no se compara en nada a la gloria venidera, porque todo esto que está pasando se te va a olvidar, jamás te vas a volver a acordar de ello. Y esto, hermanos, es una promesa de parte de Dios a nuestras vidas, que detrás de una tormenta hay un sol que brilla, que al terminar la aflicción viene una bendición que le dará gloria a nuestro Dios, porque no se compara la crisis a la bendición que ha de manifestarse. Miren lo que dice el versículo 13 del Salmo 40, hermanos. Dice, quieras, oh Jehová, librarme. Jehová, apresúrate a socorrerme. Señor, si quieres, puedes limpiarme, dijera aquel leproso delante de Jesús. El salmista nos dice, quieras, oh Jehová, librarme, porque solamente tú puedes apresurarte a socorrerme en esta crisis, y yo confío en ti. Ante todo esto, hermanos, quiero decirles que es nuestra responsabilidad tomar la decisión correcta ante cualquier crisis que estemos viviendo. Es decir, yo decido si es el fin de mi vida o una oportunidad para ver la mano de Dios actuando en mi vida propia. ¿Por qué? No porque yo sea mejor que Dios, no porque yo pueda tomar una decisión mejor que Dios, sino simplemente porque yo voy a tener fe en ese Dios en el que yo estoy creyendo. En ese Dios que está junto a mí y que me sostiene y que me cuida y me sube a una peña para que no me pase nada. Por eso lo primero que debemos hacer, hermanos, es invitar a que vaya a nuestra barca cuando estamos en crisis, porque si Él está en nuestra barca, no se hundirá jamás.
alguna vez te hicieron una invitación, ¿verdad? Para que tú a la vez hicieras una invitación. Te dijeron, invita a Jesús en tu corazón y tus pecados van a ser perdonados. Hoy te digo, invita a Jesús a tu corazón, pero no como en aquella ocasión. Hoy te pido que invites a Jesús para que Él sea tu guiador en las crisis que tengas en tu vida. Atrévete a cambiar. Atrévete a soltar el pasado por un presente y un futuro mejor. Atrévete a hacer brillar la esperanza en tu vida. Hoy es el mejor día para cambiar porque tu futuro te está esperando. Tú sabes bien que Cristo te ama y que esta iglesia también te ama. El libro de Eclesiastés 9:4 nos dice: aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. Hoy tú tienes esperanza. Tómala. Tómala para ti. Esa esperanza se llama Jesucristo. Y en medio de la crisis que estás pasando, como aquellos pescadores, el Señor de la esperanza está durmiendo a tu lado. Solamente tienes que decirle: Señor, clamo a ti porque me estoy hundiendo. Y que el cabezal donde está puesta la cabeza de Jesús en aquella barca sea tu propio corazón. Vamos a orar. Señor Jesús, hoy reconozco, Señor, que he pecado, que he vivido con miedo, con temor, que no he puesto, Señor, mis ojos en el Señor de la esperanza que eres tú. Me he olvidado, Señor, que tú moriste por mí en una cruenta cruz. Por eso hoy, Señor, clamo delante de ti, pidiéndote que seas mi esperanza. Hoy me arrepiento, Señor, y te pido perdón. Toma mi vida, Señor. Toma mi corazón para que seas mi Señor y mi Salvador personal en medio de las crisis. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos la próxima semana.